Claro. No lo sé de cierto, o sea, no lo vives así todo el tiempo. Sin embargo, claro que hay muchos momentos donde alguien se acerca y te dice, yo vi tal obra, yo te vi en tal cosa. Entonces, sí sabemos, quiero ser humilde también, pero al mismo tiempo no pecar de falsa humildad. Sí sé que abrimos camino, ¿no? Porque era una época donde prácticamente nadie se iba, ¿no? Ahora, afortunadamente, hay muchos y después de nosotros cada vez hay más. Sin embargo, sí creo que abrimos camino. Sí fue un momento bien interesante, artístico, tanto en La Laguna como los que nos empezamos a ir, porque en ese momento también sí fueron algunos músicos como Demian, ¿no? El Charles, algunos los conocen, pero bueno, son grandes músicos, jazzistas. Éramos una camada de gente que hacíamos música y teatro en La Laguna, y creo que fue un momento muy interesante de contracultura en La Laguna. O sea, sí había un movimiento artístico muy fuerte, que muchos dimos el salto a irnos a otros lados, no nada más actores, sino también músicos. Entonces sí creo que alcanzamos a sentir o saber que abrimos camino. Y está bueno saberlo también. Al final, ahorita lo que yo hago es que empiezo a aprender también de todos los que se fueron después, ¿no? Entonces podemos hacer como una amalgama, y también tengo claro que los que se quedaron también hicieron su labor y la hicieron muy importante. O sea, tengo grandes amigos actores que no se fueron, como Arturo Vázquez, ¿no? Que sigue siendo un gran actor. O sea, tú no necesitas irte para ser un gran artista. Es probable que en la época que nosotros nos fuimos se podía cortar el tiempo de aprendizaje, ¿no? Yo siempre he dicho que un actor va a ser actor donde sea. Es verdad que una escuela como el CUT en 4 años puede acortar, ¿no? El tiempo de aprendizaje. A lo mejor si tú no estudias en un lugar como el CUT, a lo mejor te tardas 10 años, pero vas a llegar a ser un gran actor, es probable, ¿no? Entonces creo que se acortó y eso nos dio la oportunidad de crecer muy rápido. Pero ahorita, como están los tiempos también, donde la información llega por todos lados, menos se necesita, claro, la cuestión laboral es probable que todavía siga estando muy centralizada y tienes que estar en determinados lugares, pero no el aprendizaje, no el conocimiento. Eso es bien padre. Antes sí te tenías que ir, antes no nos llegaban ni los libros, ¿no? O sea, antes era imposible hasta tener un libro que tú querías de Eugenio Barba, era imposible conseguirlo. Ahora te metes a internet y te bajas el libro de Eugenio Barba. Entonces sí era otro momento donde sí, para obtener conocimiento había que irse. Ahora ya no es necesario, y eso es padrísimo. Vivimos una época en la que en el Teatro Isidoro Martínez, yo recuerdo que por ahí de las 7, 8 de la noche eran como estas conferencias que daban luego los grandes maestros, que no teníamos acceso, luego desde tu casa, como tú dices, el internet, y ahí veíamos al Gordo Margoles, veíamos las de Tavira, y era un deleite para la gente que nos gustaba el arte teatral, íbamos y disfrutábamos de las conferencias, decíamos, esto es otra cosa, ¿no? Pero como dices, el acercamiento de las redes pues ya permite hacer, desde luego, tener el conocimiento, pues, ¿no? Sí. Lo que mencionas. Se democratiza el arte, y eso es muy padre. Ahora, de todos modos, tener cercanía con estos grandes maestros, claro que también eso no lo cambias por nada, ¿no? O sea, yo tuve un proceso maravilloso con Ludwig, ¿no? ¿Cómo era Ludwig Margules? Un hombre muy exigente, muy exigente. Yo lo tuve en un proceso muy interesante porque era un examen para el CCC, para la Escuela de Cine. Entonces se supone que nos iban a dirigir los chavos, pero él iba mucho a los ensayos. Entonces, en un momento en que le gustó mucho lo que estábamos haciendo yo y otro compañero, Antonio Rojas, que ahora está en la Compañía Nacional de Teatro, y él empezó a ir a todos los ensayos, empezó a montar y a montar, ¿no? Y fue un proceso como de un montaje que no era montaje, que nunca se dio, pero fue un gran aprendizaje. Era durísimo, o sea, era durísimo, pero yo creo que también lo agarré en un momento donde muchos dicen que ya estaba más viejito, más tranquilo, y yo lo sentía a mí muy duro, pero muy amoroso al mismo tiempo, como un papá, pero no te dejaba más que hasta que profundizaras, de verdad, profundizaras, muy duro, pero aprendí muchísimo de Ludwig. Fue un proceso muy interesante porque yo aprendí, creo, algo clave que después empecé a hacer en mi carrera, que no había entendido yo, que es esta cosa de la concentración. Él hablaba de concentrarse no es cerrarse, sino abrirse, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que para concentrar tú todo aquí, tú tienes que traerlo con la imaginación, ¿me entiendes? Entonces está hablando de peso de pasado, ¿no? De antecedentes,
Y entonces eso, porque yo sentía esto, bueno, vamos a concentrarnos, y era como encerrarnos. Y aprendí precisamente que concentrar es concentrar, traer aquí, ¿no? Y eso cambió mi visión de cómo abordar la ficción. Y cambian los conceptos, ¿no? De repente uno entiende cierto concepto y cuando te lo explican estos maestros ya bien desmenuzados, sí, se convierte claro. en algo distinto. Sí, ¿no? claro, porque es muy, muy distinto, te digo, como encerrarse a poder empezar a traer, ¿no? Algo muy sencillo, o sea, de repente me decía, bueno, ok, un vaso, y ese vaso, ¿qué tiene? Whisky, pero ese vaso, ¿quién lo compró? Mi mamá, pero mi mamá aparte es alcohólica, pero mi mamá es alcohólica porque mi papá le pega, pero mi papá le pega porque, ¿sabes? Y entonces empiezas a crear y a traer toda la ficción adentro, ¿no? Porque vas de paso a paso y concentras todo aquí y ¡pum! De repente algo explota. Claro. ¿Sabes, José Juan, que alguna vez por aquí vimos al maestro Luis de Tavira y con una mirada así muy profunda y además una mirada hasta cierto punto como de resignación del maestro cuando decía que se habían dedicado él y mucha gente a la formación de actores, pero se les había olvidado algo importante, a la formación de directores de escena, ¿no? ¿Tú crees esa situación? ¿Crees que en México ahorita, porque han salido grandes talentos, desde luego has trabajado con grandes directores, Martín Acosta, estuviste con Boris Schoeman, con otra gente que de verdad son buenos directores de escena, ¿no? Pero tú piensas eso, que sí ha faltado la preparación en cuanto a la dirección escénica. Pues mira, es verdad que no hay una escuela de dirección escénica propiamente, ¿no? Es complejo porque he visto en los últimos años que yo creo en ser un creador escénico. Creo en la profesionalización, claro, pero sí creo en los creadores escénicos. Hay muchos chavos ahorita que ellos mismos se dirigen, ¿no? Que ellos mismos hacen sus proyectos. Entonces, a lo mejor estamos hablando de momentos distintos. A lo mejor en el momento en que lo dijo el maestro Luis, o la visión que tiene el maestro Luis, es totalmente válida. Creo que estamos en un momento donde el artista escénico hace de todo, y no lo digo peyorativamente, sino yo conozco grandes directores que son grandes actores también, ¿no? Entonces, y que de repente los ves en la parte escenográfica también, sí, ¿no? Participando sí, de lleno en la creatividad y muchas cosas. Creo que en el arte no es como, ahora sí que no es como en el deporte que el director técnico es director técnico. Acá, no, creo que acá podemos hacer muchas cosas más. Puedo estar diciendo una barrabasada, pero creo que para allá va el artista multidisciplinario, el artista escénico, donde eso, la figura del director que teníamos antes, como Luis, como el maestro Héctor Mendoza, se ha acabado, ¿no? Y creo que es bueno también. Creo que el trabajo artístico está siendo más horizontal, ¿no? Más horizontal. Y a mí me parece que está padre, que está bien. Ahora, eso puede hacer que a lo mejor ya no haya estas vacas sagradas de la dirección escénica, etcétera. Pero me parece que está bien que sea más horizontal la creación, ¿no? Porque antes nada más era el director y era amo y señor y muévete para acá, ¿no? Y yo soy el que sé, y a mí me da más placer la horizontalidad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo he dirigido en mi compañía, pero yo siempre les dije que el trabajo era muy horizontal. Yo como director, yo llevo el barco, yo llevo el timón, pero no la creación total, ¿no? O sea, la creación corre por parte de todos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a Félix Arroyo, que ahora se ha convertido en gran escenógrafo iluminador, empezamos juntos hace ya muchos años, él estaba arrancando, yo también como director, y eso, yo le daba toda la libertad creativa, y a partir de sus propuestas yo también creaba, ¿no? Igual con mis actores. Entonces creo que un director, claro que tenemos que tener técnicamente cosas muy básicas, ¿no? Que lo habla Peter Brook en su libro, donde cuestiones técnicas, yo como director tengo que hacer que se vea bien, ¿no? Que no se tape uno con otro, que la luz funcione bien, pero la creación creo que todos lo tenemos que hacer, y en ese sentido la horizontalidad a mí me gusta mucho. Ahora, ¿quién decide al final? El director. Claro. Sí, o sea, el director es el que toma las decisiones, y eso me parece que un buen director es ese, el que también admiro mucho yo a Daniel Finzi Pasca, ¿no? Teatro Sunil.
creo que acá nunca vino Ícaro, es una cosa maravillosa. Y él decía eso, que el director, mientras no haya, es como el que lleva el barco, el timón del barco, mientras no haya tormenta, ¿no? Ahí la llevamos. Pero si hay tormenta, tengo que tomar decisiones muy radicales y fuertes, ¿no? Porque todo va a depender al final de mí. Y eso también, otra enseñanza. Una cosa es la creación y otra cosa es ya la decisión final. Decía el maestro Quintanilla, que también tuve algunas clases con el maestro Raúl Quintanilla, que todo lo que se ve es responsabilidad del director. Todo lo que se ve. Por eso el director es muy quisquilloso a la hora de dar notas en una función. Decir, güey, es que no hiciste lo que quedamos, ¿no? No dejan de ser responsables. Y yo era muy así, pero al mismo tiempo hay que empezar a dejar respirar también la obra, ¿no? Pero al final sí, la responsabilidad de todo lo que se ve es del director, ¿no? No es su creación toda, pero sí la responsabilidad de que lo que se ve es responsabilidad del director. Vas terminando ya la carrera, bueno, y por ahí algunas becas que te llegan, que te favorecen, el FECA, el FONCA, pero después por ahí la Asociación de Periodistas de Teatro en nuestro país te da también el reconocimiento en el 2002 como el actor revelación. Todo esto que se va dando, José Juan, y de repente ya apareces en televisión, apareces en series, apareces en trabajos importantes, la experiencia que te va dejando, desde luego, hoy eres otra persona, ¿no? Desde luego, con mayor conocimiento y demás, pero por ejemplo, trabajar en la serie del Señor de los Cielos, en las temporadas 2, 3, 4, 5 temporadas, te alojaste ahí, ¿no? Entonces, trabajar con este tipo de reparto de actores, ¿qué experiencia hay? Padrísimo. La verdad es que, mira, yo como te decía, yo quería ser director de cine, por lo tanto, mi admiración iba mucho sobre los actores y sobre la gente que yo veía en el cine, ¿no? Entonces, de repente, más allá, que ahorita llegamos al Señor de los Cielos, antes del Señor de los Cielos hice algunas otras películas donde empecé a trabajar con las personas que yo admiraba, ¿no? Y entonces me di cuenta que así como nos damos cuenta que todos somos personas reales, que todos tenemos inseguridades, pues es maravilloso empezar a tener como relación con las personas que tú admirabas. Entonces trabajé con María Rojo, que yo admiraba mucho, con Alberto Estrella, con Robertito Sosa, ¿no? Personas que yo veía, con Gabriela Roel, personas que yo veía desde aquí. Yo me acuerdo que hubo una... Sí, te ponen nervioso. Una muestra de trabajar con esos monstruos del cine. Pues es bien chistoso, güey, porque ellos están igual de nerviosos que uno. Claro. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que te das cuenta en el momento. O sea, María, que yo la admiraba así, María era, ay, José Juan, por favor, dime, oye, ¿cómo estoy aquí? ¿Me está saliendo bien? ¿Sabes? O sea, ellos están igual de nerviosos que nosotros, igual de nerviosos. Uno se imagina que ya son... Sí, claro. No, pero no, al final nuestra profesión, eso también, cada día es un reto nuevo. Entonces, aunque tengas mucha experiencia, el nuevo proyecto es un reto para Roberto, un reto para María, ¿no? Entonces, fue muy bello poder darme cuenta que todos somos personas sensibles, reales. Los mayores actores son muy, muy humildes en general. Y bueno, y ya poder llegar a una serie de televisión donde ya empiezan a jugar también otros factores que tienen que ver con la fama y ese tipo de cosas, pues también es interesante, es otro juego al que yo no había accedido y que también está padre, porque también te das cuenta de lo mismo, que los grandes actores son los que trabajan profesionalmente todos los días y que simplemente son lenguajes distintos, ¿no? O sea, Fernanda, mi hermanita Fernanda Castillo, o sea, siendo la protagonista, y la veías todos los días estudiando, creando, siendo la más responsable, la más disciplinada, la que llega temprano, la que sabe todas las líneas, ¿no? Esos son los grandes profesionales, ¿no? Y aprendes muchísimo de la responsabilidad que uno tiene, ¿no? También con el compañero, con las producciones, con eso, ¿no? Si experimentaste esa onda de repente de ya terminaste tu carrera y luego decir, hijo, caramba, no tengo chamba, ahora ¿dónde voy a jalar? ¿Dónde voy a trabajar? Digo, me hablaste ahorita de tus grandes carnales, y no lo dudo, de Jorge de los Reyes, del otro, de repente, oye, carnal, ¿qué onda? ¿Hay alguna chambita por ahí? ¿Qué onda, carnal? Siempre. ¿Qué onda, José Juan? ¿Cómo siempre, mira, yo siempre he dicho que nuestra carrera es muy complicada en cuestión de estabilidad emocional, porque
continuamente es como si te corrieran del trabajo, ¿no? Claro. Porque no todo mundo, y estamos hablando de la minoría, tiene una continuidad. Incluso los grandes actores no tienen la continuidad que ellos quisieran, ¿eh? O sea, tú puedes de repente pensar en un gran actor y pasó ya un año sin hacer nada, un año y medio sin hacer nada. Entonces es difícil, pero hay que asumir eso como parte de tu vida para que no te afecte, ¿no? Porque constantemente te están corriendo el trabajo, ¿no? O sea, se acaba una obra y tienes que volver a buscar, es como si te corriera, entonces tienes que volver a buscar. Se acaba esa, tienes que volver a buscar, o sea, todo el tiempo te están corriendo. Entonces, sí, hay temporadas, ha habido temporadas donde no hay nada, ¿no? Y por más que quieras, yo hablo del que quieras, platícame del más famoso y te voy a decir, ¿no? Una vez platicando, precisamente, escuchando, más bien en este caso, una plática de Demián Bichir, eso decía Demián, es que yo tengo año y medio sin trabajar, ¿no? Demián. Y así por el estilo todos. Y no es por ni bueno ni malo ni nada, simplemente es porque así es la carrera del actor, así es la carrera del actor. Muchas veces no dependen de ti todos los proyectos y a veces tú no quieres hacer determinados proyectos. Entonces hay que aprender a vivir con eso. ¿Por qué? Porque si no te puede dar mucha ansiedad, ¿no? Y depresión, y ¿no? No tengo trabajo. Y tienes que asumir y saber que los sí y los no en nuestra profesión dependen de muchos factores, ¿no? Que vayas a un casting y te quedes depende de muchos factores, que no es tu talento, ¿no? Puede ser incluso cualquier cosa de físico, decir, no, es que se le ve más grande la oreja, con eso tienes para decir no, o decir sí, ¿no? Entonces no tomarte nunca nada personal y aprender a que esos tiempos, entre comillas, muertos, los puedes aprovechar para tu crecimiento en otros aspectos, ¿no? De repente te ha dado así de que, hijo, fui a hacer casting para yo quería quedarme en este personaje. ¿Recuerdas algo así que haya sido muy fuerte para ti? Decir, no se dio. No estuve y... Sí. No me lo dieron, ¿no? Sí, cómo no. Platícanos uno que te haya pasado, que digas tú, hijo, yo quería estar ahí, ¿no? Mira, tengo dos cosas. Una, cuando se hizo Amores Perros, buscaron talento en el CUT. Yo no sé por qué nunca aparecí cuando fueron a buscar gente. No sé dónde andaba yo, qué andaba haciendo, ¿no? Y entonces, cuando termina Amores Perros, se hace para lanzar. Se hacen unos videos promocionales con una canción que hizo Café Tacuba, una que hizo varios, ¿no? Entonces, se hace un casting para los videos que va a dirigir el Negro Iñárritu y va a fotografiar también Rodrigo Prieto. Y bueno, y me quedo y hago el video de Café Tacuba, ¿no? Actuando. Y es cuando conozco a Iñárritu. Grabamos, yo me quedo en el casting, ¿verdad? Lo conozco a toda madre.